De día, los pasillos de una maquiladora están llenos de vida. El estruendo de las máquinas es una bestia metálica que nunca duerme, una sinfonía industrial que marca el pulso de la producción. El aire, espeso y cálido, vibra con la energía de cientos de personas en un ballet mecánico casi perfecto, cada movimiento medido, cada segundo optimizado. Las luces fluorescentes, blancas e implacables, lo bañan todo, borrando cualquier sombra, eliminando cualquier misterio. Cada rincón es visible, funcional, predecible. Es un mundo de ruido, de movimiento, de metas de producción impresas en pizarrones. Un mundo tangible, un mundo lógico. Pero cuando cae la noche, el silencio cuenta una historia muy distinta. Cuando el último trabajador del turno de tarde se marcha, un interruptor parece accionarse, y la fábrica exhala. Las máquinas duermen, frías y quietas, sus formas ahora extrañas y amenazantes, como monumentos de metal a una era olvidada. Los pasillos, antes abarrotados, parecen estirarse, devorados por una oscuridad que las solitarias luces de emergencia apenas logran perforar. El zumbido constante de un transformador o el goteo rítmico y lejano de una tubería se convierten en la banda sonora de un lugar que ya no reconoces. Es el mismo espacio, pero un mundo diferente. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es un eco de experiencias reales. Es una advertencia. En el turno de noche, en la inmensa soledad de estos gigantes de concreto, nunca estás realmente solo. Lo que ocurre cuando la producción se detiene, va mucho más allá de la calma. Son susurros que viajan en la penumbra. Sombras que danzan cuando crees que nadie mira. Pasos que no dejan huella. Hoy escucharás 3 relatos inspirados en eventos verídicos. Historias de trabajadores que descubrieron que el verdadero terror no empieza cuando algo sale mal en la línea de producción, sino cuando todo, absolutamente todo, se detiene. Susurros en el almacén. Me llamo Javier. O bueno, así me llamaba hace unos 5 años, cuando la necesidad tiene una forma muy particular de convencerte, y me obligó a aceptar un trabajo en el turno de noche de una maquiladora enorme, a las afueras de la ciudad. La paga era considerablemente mejor y el ambiente, supuestamente, más tranquilo. Menos supervisores, menos problemas, me dijo el tipo de recursos humanos con una sonrisa cansada, casi compasiva. No tenía idea de la ironía tan pesada que cargaban esas palabras. Mi tarea era simple en teoría, pero físicamente agotadora, reabastecer las líneas de producción para el turno de la mañana. Pasaba casi toda la noche, desde las 11 hasta el amanecer, en el almacén. Y cuando digo almacén, no imagines una simple bodega. Era un monstruo cavernoso de estanterías metálicas que se perdían en la oscuridad del techo, a más de 20 metros de altura. Un laberinto de pasillos idénticos, numerados, llenos de cajas, rollos de material y componentes electrónicos. De día, me contaron, ese lugar era un caos controlado de montacargas, patines hidráulicos y gritos. De noche, era una catedral del silencio. Un silencio pero tan profundo, que podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos, el roce de mi ropa con cada movimiento, el crujido solitario de mis botas contra el concreto pulido. Las primeras semanas fueron exactamente como me prometieron, tranquilas. Solitarias, sin duda, pero pacíficas. Tenía mi rutina. Llegaba, tomaba mi lista de materiales, me ponía mis audífonos viejos, le daba play a mi música, y me perdía entre los pasillos, moviendo cajas, palets, preparando los materiales con la precisión de un cirujano. Me sentía el rey de un castillo abandonado, el único habitante de un reino de metal y cartón.
Pero esa paz, claro, era frágil. Y no iba a durar. Empezó con cosas pequeñas. Cosas tan sutiles que te hacen dudar de tu propia cabeza. Un escalofrío repentino en un pasillo sin corrientes de aire. Un frío que se te metía en los huesos y desaparecía tan rápido como llegaba. Luego, la sensación, inconfundible, de que alguien te está mirando. Esa presión en la nuca, ese instinto primitivo que te obliga a girar bruscamente, solo para encontrar pasillos y más pasillos vacíos, bañados en la luz amarillenta y débil de las lámparas de sodio. Al principio, me decía que era el cansancio, la cafeína de mala calidad, la mente jugándome trucos sucios por la falta de sueño. Es normal, pensaba. El cerebro humano no está diseñado para este tipo de aislamiento sensorial. Pero luego, empezaron los sonidos. Y no era mi música. Eran sonidos que se colaban por debajo de la melodía, tan bajos y furtivos que al principio creí imaginarlos. Un susurro. Un murmullo tan distante y amortiguado que era como tratar de oír una conversación a través de una pared muy gruesa. Me quitaba los audífonos de golpe, con el corazón saltándome en la garganta, y el silencio volvía a caer como una manta pesada. Absoluto. Inquebrantable. Me quedaba quieto, conteniendo la respiración, escuchando mi propio pulso acelerado. Nada. Me estoy volviendo loco, pensé. Tenía que ser eso. El estrés, la soledad. Me aferré a esa explicación. Una noche, mientras estaba en el pasillo 7, la sección de los componentes electrónicos delicados, el susurro fue más claro. Mucho más claro. Me detuve en seco, con una caja pesada de arneses en las manos. Apagué la música en mi teléfono. Contuve la respiración. Y ahí estaba. No había duda. Sonaba como una mujer, pero la voz era rasposa, seca, como lija sobre madera vieja. No entendí las palabras, eran sílabas sin sentido, un balbuceo febril, pero el tono era de una angustia terrible, una desesperación que se te metía bajo la piel. Hola, llamé, y mi propia voz sonó ridículamente alta, una intrusión en el silencio sagrado del lugar. ¿Hay alguien ahí? Seguridad. Solo el eco de mis palabras me respondió, rebotando entre los estantes hasta desvanecerse. Sentí una gota de sudor frío recorrer mi espalda. Dejé la caja en el suelo y caminé despacio por el pasillo, mi linterna de mano cortando la oscuridad por delante. La luz bailaba sobre cajas selladas y bolsas antiestáticas. No había nadie. Claro que no había nadie. Intenté buscarle una lógica. El sistema de ventilación. El viento afuera golpeando alguna lámina suelta. Un radio de algún guardia que se encendió por error en la otra punta del complejo. Me aferré a esas ideas como un náufrago a un trozo de madera. Las noches siguientes, la situación fue a peor. Los susurros eran más frecuentes. A veces sonaban justo detrás de mí, un siseo helado en mi oído que me hacía saltar y girar sobre mis talones para no encontrar absolutamente nada. Empecé a sentir que algo caminaba conmigo entre las sombras de los estantes, siempre un paso fuera de mi vista, siempre en la periferia. Comencé a trabajar más rápido, con una ansiedad constante, mirando por encima del hombro a cada momento. La sensación de ser el rey del castillo se había transformado en la de ser un ratón atrapado en una jaula enorme y oscura. El verdadero terror llegó un martes. Estaba en la parte más profunda del almacén, una zona que los veteranos llamábamos el cementerio, donde guardaban materiales obsoletos y maquinaria descontinuada. Era el lugar más lúgubre, con un olor denso a polvo, plástico viejo y abandono. Estaba buscando una caja antigua,
peinando con el haz de mi linterna las etiquetas descoloridas en los estantes más altos. Y entonces lo escuché de nuevo. El susurro. Pero esta vez no era distante ni confuso. Estaba cerca, muy cerca, y por primera vez entendí una palabra, clara y quebrada. Ayuda. Era una voz frágil, rota, que parecía venir de arriba. Levanté la linterna, la mano me temblaba de forma incontrolable. El haz de luz recorrió las vigas del techo, las telarañas gruesas como algodón, la oscuridad insondable. Nada. Y entonces, una de las cajas de cartón en el estante más alto, a unos 15 metros sobre mí, se movió. No se cayó, no se deslizó por una vibración. Se arrastró lentamente hacia el borde, como si alguien o algo la empujara desde atrás, desde la oscuridad del estante. Vi, con una claridad espantosa, como el cartón polvoriento raspaba contra el metal oxidado, un sonido áspero que arañó el silencio. Me quedé paralizado, con el cuello tenso y la boca seca como el desierto. Mi cerebro gritaba «corre», pero mis pies estaban pegados al suelo, anclados por el terror y la incredulidad. La caja se detuvo justo en el borde, suspendida de una forma que desafiaba la física y el sentido común. Pasaron segundos que se sintieron como horas eternas. No podía ser. Era una ilusión óptica, el cansancio, un juego de sombras. Y de repente, la caja se precipitó al vacío. No fue una simple caída. Sentí, más que vi, que fue lanzada con intención. Se estrelló contra el suelo de concreto a menos de 1 metro de mí. El estruendo fue ensordecedor en el silencio del almacén. Me cubrí la cabeza por puro instinto, tropecé hacia atrás y caí pesadamente. Mi linterna rodó por el suelo y la bombilla se fundió, dejándome en una oscuridad casi total, rota solo por una lejana y enfermiza luz de emergencia. El corazón me iba a reventar el pecho. Desde el suelo, en la penumbra, miré hacia donde la caja se había hecho pedazos. Su contenido, viejos y gruesos manuales de operación, estaba esparcido por todas partes como un abanico de papel amarillento. Pero no fue eso lo que me heló la sangre y detuvo mi respiración. De entre los papeles rotos, algo se estaba levantando. No era una persona. Era una forma, una silueta de oscuridad más profunda que la oscuridad que la rodeaba. Alta, increíblemente delgada, con extremidades demasiado largas, demasiado angulosas, que se movían con una gracia equivocada. No tenía rostro, ni rasgos, solo una vaga figura humanoide hecha de puro humo negro y vacío. Se irguió lentamente, con movimientos fluidos, antinaturales, como tinta derramada en el agua que tomaba forma. Y ahí estaba yo, tirado en el suelo, incapaz de gritar, incapaz de moverme, un prisionero de mi propio pánico. El aire se volvió gélido, un frío que dolía en los pulmones. La figura de sombra giró su cabeza en mi dirección. No tenía ojos, pero sentí su mirada, una mirada vacía, hueca, cargada con el peso de una tristeza infinita y una necesidad aplastante. Abrió lo que parecía ser una boca, y el susurro llenó el pasillo, ya no como un murmullo lejano, sino como un grito ahogado y desesperado dentro de mi cabeza. ¡Ayúdame! Eso fue todo. El instinto de supervivencia por fin tomó el control, rompiendo las cadenas del miedo. Me arrastré hacia atrás, raspándome las manos contra el concreto áspero. Me puse de pie como pude y corrí. Corrí como nunca en mi vida, sin mirar atrás, sin atreverme a hacerlo. Solo escuchaba el eco de mis propias pisadas frenéticas y ese susurro pegado a mi espalda, persiguiéndome. Salí del almacén como una bala, crucé la línea de producción silenciosa, tropezando con maquinaria dormida,
y no paré hasta llegar a la caseta de seguridad en la entrada principal, jadeando, al borde del colapso. El guardia, Ernesto, un hombre mayor a punto de jubilarse, me miró con una mezcla de sorpresa y una extraña lástima. ¿Qué te pasó, muchacho? Parece que viste un fantasma. No pude responder. Balbuceé algo incoherente sobre una caja que casi me cae encima. No le conté lo de la figura, lo de la sombra. Me habría tomado por loco, o peor, por drogadicto. Esa noche no volví al almacén. Me quedé en la caseta, temblando, hasta que los primeros rayos de sol pintaron el cielo y las luces de la fábrica se encendieron. Cuando los trabajadores del turno de día empezaron a llegar, con sus risas, su ruido y su vitalidad, el terror se disipó como la niebla. Pero para mí, el daño ya estaba hecho. Al día siguiente, renuncié. Entregué mi gafete y mi uniforme. El tipo de recursos humanos me miró con los mismos ojos cansados del primer día. No hizo preguntas. No pareció sorprendido. Solo asintió lentamente, como si ya hubiera visto esto antes, muchas veces. Nunca volví a trabajar de noche. A veces, en el silencio de mi cuarto, cuando todo está en calma, creo escuchar ese susurro rasposo y lejano en el borde de mi audición. Ayuda. Y el frío vuelve. No sé qué era lo que vivía en la oscuridad de ese almacén. ¿El eco de una tragedia? ¿Un alma atrapada? No quiero saberlo. Solo sé que algunas puertas es mejor no abrirlas, y que hay lugares donde el silencio grita mucho más fuerte que cualquier máquina. Pero no todos los horrores se esconden en la soledad y el silencio. A veces, la manifestación es más audaz. Te observa a plena vista, en medio del ruido y el caos de la producción, escondida en la periferia de tu visión. Un fantasma en la máquina que solo tú puedes ver, haciéndote dudar, no de lo que ves, sino de tu propia cordura. La siguiente historia nos la envió una mujer que descubrió que la peor sombra es la que nadie más parece notar. La sombra de la línea de ensamblaje. Mi nombre es Elena. Durante casi 10 años, mi vida fue el ritmo monótono y constante de una línea de ensamblaje en una maquiladora de electrónicos. Era un trabajo repetitivo, agotador mental y físicamente, pero pagaba las cuentas y ponía comida en la mesa. Día tras día, el mismo movimiento de manos, el mismo ruido ensordecedor de prensas y cintas transportadoras, el mismo olor a plástico caliente y soldadura. Al final, te acostumbras. Dejas de pensar. Te conviertes en una pieza más del engranaje, un autómata de carne y hueso. Trabajaba en el segundo turno, el que iba de las 4 de la tarde a la medianoche. Mi puesto estaba casi al final de la línea 8, en la sección de inspección y empaquetado. Desde ahí, tenía una vista casi completa de toda la línea, una serpiente de metal y rodillos de casi 100 metros de largo, flanqueada por docenas de compañeros, cada uno concentrado en su tarea, sus rostros iluminados por las lámparas de trabajo. Mi historia no es de fantasmas que aparecen y desaparecen en un susto. Es más sutil, más lenta y, por eso mismo, creo que es mucho más aterradora. Empezó como una simple anomalía, una mancha por el rabillo del ojo. Fue una noche de jueves. Estaba completamente concentrada, revisando las carcasas de plástico de unos módems, buscando imperfecciones, cuando una figura al fondo de la línea captó mi atención. Estaba de pie cerca del área de carga y descarga de materiales, una zona más oscura. Parecía una persona, pero había algo extraño, algo que no encajaba. Estaba completamente inmóvil, y su silueta era tan oscura que parecía que la potente luz de la fábrica no la tocaba, como si la absorbiera. Pensé que era un supervisor nuevo,
o quizás alguien de otra área. No le di mayor importancia y volví a mi trabajo. Pero unos minutos después, sentí un impulso y volví a mirar. La figura seguía ahí, en exactamente la misma posición. Simplemente de pie, observando la línea. Llevaba el uniforme azul oscuro de la fábrica, pero su rostro no podía distinguirle ningún rasgo. Era solo una mancha borrosa, un óvalo sin facciones. Me acerqué a mi compañera de al lado, Rosa, con quien llevaba años trabajando. Sin dejar de mirar, le dije, «¿Ves a ese tipo de allá?», señalando con la cabeza. Rosa entrecerró los ojos, siguiendo mi mirada hacia el fondo del pasillo. «¿Qué tipo?». «No veo a nadie, Elena. Solo las tarimas apiladas». Fruncí el ceño, confundida. «Está justo ahí, junto a las tarimas azules. ¿No lo ves? Está parado, muy quieto». Rosa volvió a mirar, esforzándose. Se encogió de hombros y soltó una risita. «Elena, creo que ya necesitas lentes. Te juro que ahí no hay nadie. Ándale, que se nos junta el trabajo». Sentí un nudo de inquietud en el estómago. Volví a mirar. La figura seguía ahí, inconfundible, una estatua de sombra. ¿Cómo era posible que Rosa no la viera? Pensé que me estaba tomando el pelo, una broma para romper la monotonía. Intenté ignorarla, pero la presencia de esa figura era como un zumbido de fondo que no podía apagar. Cada pocos minutos, mi mirada se desviaba inevitablemente hacia allá. Y siempre estaba allí. Al final del turno, cuando las máquinas pararon y el gran silencio cayó sobre la planta, la figura desapareció. Simplemente ya no estaba. No la vi caminar, no la vi irse. Se desvaneció. Los días siguientes, la vi de nuevo. Siempre en el mismo lugar, siempre inmóvil, siempre como una sombra recortada contra la luz. Y cada vez que le preguntaba a alguien más, la respuesta era la misma, acompañada de una mirada extraña. «No hay nadie ahí, Elena». Empezaron a mirarme raro. Rosa bromeaba con que el estrés finalmente me estaba afectando. Mi supervisor, el señor Morales, un hombre serio y eficiente, me llamó a su pequeña oficina de cristal y me preguntó si estaba durmiendo bien, si tenía problemas en casa. Empecé a dudar de mí misma. ¿Estaba alucinando? ¿Sería el cansancio crónico, la monotonía asfixiante? Pero la sensación era demasiado real. Sentía su mirada sobre mí, incluso sin verla directamente. Una mirada fría, persistente, que parecía atravesar el estruendo de la fábrica para clavarse directamente en mí. Una semana después, la cosa empeoró. La figura empezó a moverse. La vi caminando lentamente por el pasillo trasero, el que corría paralelo a la línea de ensamblaje. Se movía con una lentitud antinatural, casi como si flotara a ras de suelo. Y lo más aterrador, nadie más parecía notarla. Compañeros pasaban a su lado con carritos, otros iban al baño. Nadie se giraba. Nadie reaccionaba. Era como si yo fuera la única que podía verla. El corazón se me aceleró violentamente. Dejé mi puesto y caminé rápido hacia el pasillo. «Oye», grité, pero mi voz se perdió en el estruendo industrial. Para cuando llegué a la intersección del pasillo, no había nadie. Se había esfumado en el aire. Volví a mi estación, temblando visiblemente. Rosa me miró con genuina preocupación. «¿Estás bien? Estás pálida como el papel». La vi de nuevo, susurré, con la voz entrecortada. Se estaba moviendo. Rosa suspiró, su expresión una mezcla de lástima y frustración. «Elena, por favor, ve a la enfermería. En serio».
Has estado trabajando demasiado, haciendo turnos dobles. Pero yo sabía que no era eso. Era algo más. Algo que, por alguna razón, solo yo podía ver. Me sentí completamente sola, atrapada en una pesadilla personal, una realidad paralela a la de los demás. La fábrica, mi lugar de trabajo por una década, se había vuelto un lugar amenazante. El clímax llegó una noche de inventario. Nos habíamos quedado hasta tarde, y la mayor parte de la planta estaba vacía y en silencio. Solo quedábamos unos pocos supervisores y un pequeño equipo. El ruido era menor, la atmósfera más íntima y, de algún modo, mucho más inquietante. Estaba contando cajas en un pasillo secundario, alejada del resto, cuando la vi de nuevo. Esta vez, no estaba lejos. Estaba al otro extremo del mismo pasillo, a unos 20 metros, de pie bajo una luz de emergencia que parpadeaba intermitentemente. La misma silueta oscura, el mismo overol azul, el mismo rostro vacío y borroso. Pero esta vez, algo era diferente. Muy lentamente, levantó un brazo y me señaló directamente. Un terror puro y helado me recorrió de pies a cabeza. Pero no se sentía como una amenaza. Extrañamente, se sentía como una súplica. Como si estuviera tratando desesperadamente de decirme algo. Me quedé petrificada, con la tabla de inventario en la mano. La figura comenzó a caminar hacia mí, sin hacer el más mínimo ruido. Se deslizaba, no caminaba, acercándose más y más. Con cada metro que avanzaba, el aire a mi alrededor se sentía más frío, más pesado. «Señor Morales», grité con una voz temblorosa que apenas reconocí. «Venga rápido, por favor». Mi supervisor apareció por la esquina del pasillo principal. «¿Qué pasa ahora, Elena?» «Ahí», jadeé, señalando con el brazo tembloroso. «Mire, viene hacia acá». El señor Morales miró en la dirección que yo señalaba. Su expresión pasó de la molestia a la más absoluta confusión. Miró el pasillo vacío, me miró a mí, y de nuevo al pasillo. «Elena, por el amor de Dios», dijo, en un tono que intentaba ser calmado pero que escondía una gran irritación. «Ahí no hay absolutamente nadie. Estás alterando a todos». Mis ojos se llenaron de lágrimas de frustración y miedo. «Pero está ahí. Está casi encima de nosotros. Nos está mirando». Mientras lo decía, la figura se detuvo a solo 5 metros de distancia. Pude verla mejor que nunca. No era una sombra proyectada, parecía absorber la luz a su alrededor. Donde debía estar su cara había un agujero en la realidad, una mancha de nada. Y entonces, hizo algo que rompió lo que quedaba de mi cordura. Levantó su otra mano y se tocó el vientre. Era un gesto maternal, protector, inconfundible. Y en ese preciso instante, dentro de mi cabeza, sin sonido alguno pero con una claridad atronadora, escuché una palabra: justicia. Me derrumbé. Mis piernas se dieron y caí de rodillas, sollozando histéricamente. El señor Morales y otros corrieron hacia mí. Me levantaron, me hablaban, pero yo no podía escucharlos. Solo podía ver a la figura, que se quedó inmóvil un momento más antes de disolverse como tinta en el agua, simplemente dejando de existir. Me enviaron a casa y me pusieron en licencia médica por estrés agudo. Nadie creyó mi historia. Para todos, yo era la pobre Elena que finalmente se había quebrado por la presión del trabajo. Llegué a creerles. ¿Y si de verdad tenían razón? ¿Si todo había sido una alucinación compleja? Dejé el trabajo. No podía volver a pisar esa fábrica. Me mudé de ciudad, empecé de nuevo, intenté olvidar.
Pasaron los años, y casi logré convencerme de que todo había sido una pesadilla producto de mi mente agotada. Hasta hace unos meses. Estaba navegando por internet, viendo noticias locales, cuando un titular me heló la piel. Hablaba de mi antigua maquiladora. La policía, actuando con base en una denuncia anónima, había descubierto restos humanos enterrados bajo el concreto de un almacén que había sido remodelado hacía unos 15 años. Eran los restos de una mujer joven, una trabajadora de la planta que había sido reportada como desaparecida muchos años atrás. El artículo mencionaba rumores de que había tenido una relación secreta con un gerente y que había quedado embarazada poco antes de desaparecer. El artículo incluía una foto de ella, la de su gafete de empleada. Era joven, sonriente, y llevaba puesto el mismo overol azul oscuro que yo vi tantas veces en esa sombra que me atormentó. El frío que sentí en ese momento fue el mismo frío de aquel pasillo. No estaba loca. No lo había imaginado. Ella había estado allí todo el tiempo. No me estaba acechando. Me estaba pidiendo ayuda. Y yo, paralizada por mi propio miedo e incredulidad, no supe cómo escucharla. A veces, las presencias no son víctimas buscando justicia. Son algo más antiguo, más territorial. Algo que estaba ahí mucho antes de que se vertiera el primer cimiento, algo que considera ese terreno como suyo. Los guardias de seguridad, centinelas solitarios de estos gigantes dormidos, suelen ser los primeros en descubrir que no vigilan un edificio vacío, sino la frontera frágil entre nuestro mundo y otro. Esta última historia es de uno de ellos, un vigilante que descubrió que se escondía tras una puerta que debía permanecer siempre cerrada. El vigilante y la puerta cerrada. Me llamo Arturo. Llevo más de 20 años como guardia de seguridad en complejos industriales y parques logísticos. He visto de todo: robos, vandalismo, empleados borrachos tratando de colarse, peleas a las 3 de la mañana. Soy un hombre práctico, de los que creen en lo que ven sus ojos y pueden tocar con sus manos. No creo en fantasmas ni en cuentos de viejas. O al menos, no creía. Mi historia pasó en una maquiladora textil, una de las más antiguas de la zona industrial. Un verdadero laberinto de edificios de distintas épocas. Mi trabajo era simple y monótono: dar rondines nocturnos cada 2 horas, checar que todo estuviera cerrado, que los sellos de los tráileres estuvieran intactos y que no hubiera nadie merodeando. Casi todo el complejo era moderno o había sido remodelado, pero había una sección, el edificio C, que era la estructura original de los años 60. Un cascarón de ladrillo y concreto que llevaba años abandonado. Las ventanas estaban tapiadas con placas de metal y la única entrada era una puerta doble de acero, cerrada con una cadena gruesa y un candado oxidado por el tiempo. Las órdenes eran claras y se repetían a cada nuevo guardia: nadie se acerca, nadie entra. El edificio era estructuralmente inseguro. Por años, el edificio C solo era una silueta oscura y silenciosa en mi rondín. Una parte muerta del complejo. Pero hace unos 3 años, las cosas empezaron a cambiar. Empezó con ruidos. En la quietud absoluta de la noche, al pasar junto al edificio C, empecé a escuchar sonidos que venían de adentro. Al principio eran golpes sordos, como si algo pesado se cayera de un estante inexistente. Crujidos largos y profundos. Lo achaqué a lo obvio: animales, ratas gigantes o gatos salvajes. El asentamiento normal de un edificio viejo que se queja con el viento. Pero los ruidos se hicieron más extraños, más específicos. Una noche, escuché lo que sonaba, sin la menor duda, como cadenas arrastrándose por el cemento. Me detuve en seco.
Apagué mi radio. Pegué la oreja a la puerta metálica fría. El sonido era claro, venía de adentro. Un arrastrar rítmico, lento, pesado. Che-sa-cha-cha-cha-che. 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 Duró casi un minuto y luego paró de golpe. Lo apunté en mi bitácora. A la mañana siguiente, mi supervisor, un joven que podría ser mi hijo, se rió en mi cara. Arturo, ya llevas mucho tiempo trabajando de noche. Son las tuberías viejas, se contraen con el frío. No me rendí. A la noche siguiente, llevé un pequeño micrófono de solapa y lo pegué a la puerta con cinta. Cerca de las 4 de la mañana, la hora muerta, capté algo. No eran cadenas. Eran voces. Murmullos bajos, ininteligibles, como una reunión celebrada en la habitación de al lado. Duró unos segundos y luego, un silencio total. Esto siguió por semanas. Cada noche, un sonido distinto. Golpes secos. Murmullos confusos. Una noche, juraría por mi vida que escuché música, una melodía débil y desafinada, como de una caja de música rota o un carrusel infantil, que se desvaneció en el momento en que me acerqué. Mi supervisor, ya harto de mis informes, aceptó a regañadientes revisar el lugar, más para callarme la boca que otra cosa. Un equipo de mantenimiento cortó el candado viejo y oxidado. Entramos con linternas potentes. El interior era justo lo que esperabas, un espacio enorme, cavernoso, completamente vacío, cubierto por una capa de polvo tan gruesa y uniforme que parecía nieve gris. El aire era pesado, estancado. No había señales de intrusos. No había huellas en el polvo, excepto las que estábamos haciendo nosotros. No había cadenas, ni radios, ni cajas de música. Nada. Me sentí como un idiota. Sellaron la puerta con un candado nuevo y brillante, y mi supervisor me dio una palmada en la espalda. Te lo dije, Arturo. Solo es un edificio viejo haciendo ruidos de edificio viejo. Me sentí avergonzado, pero también profundamente inquieto. Yo sabía lo que había escuchado, y el no encontrar una explicación lógica lo hacía infinitamente peor. Decidí dejar el tema por la paz. Pero el tema no me dejó a mí. Unas noches después, al hacer mi rondín de las 2 de la mañana, al pasar frente al edificio C, me detuve en seco. La cadena nueva estaba en el suelo. El candado nuevo estaba abierto, intacto, colgando de uno de los eslabones. La puerta estaba entreabierta, solo una rendija de oscuridad pura y absoluta. El corazón me dio un vuelco. Saqué mi radio. Base, aquí Arturo. Posible intrusión en el edificio C. La puerta fue forzada. Voy a investigar. Solicito respaldo. Pura estática. Lo intenté de nuevo. Nada. La radio estaba muerta. El protocolo decía que debía esperar en un lugar seguro. Pero mi instinto, o quizás mi orgullo herido, me dijo que tenía que entrar. Tenía que saber qué diablos estaba pasando. Saqué mi linterna Maglite, pesada como un garrote, y empujé la puerta, que chirrió lentamente. El olor a polvo, humedad y encierro me golpeó como una pared. Seguridad. Quien esté ahí, salga con las manos en alto, grité, mi voz tragada por la vastedad del lugar. Silencio. Entré, barriendo el lugar con el haz de luz. El polvo en el suelo seguía intacto, virgen, excepto por nuestras huellas de la inspección anterior. No había huellas nuevas. Nadie había entrado. Entonces, ¿cómo demonios se abrió la puerta desde adentro? Avancé con cautela hasta el centro del salón y giré 360 grados. Nada. Estaba completamente,
absolutamente solo. Qué estúpido, pensé. Quizás el de mantenimiento no cerró bien el candado. Siempre hay una explicación lógica, ¿no? Me di la vuelta para salir. Y fue entonces cuando mi linterna iluminó algo que me heló la sangre. En el suelo, justo frente a la puerta, había huellas nuevas en el polvo. Huellas que definitivamente no estaban ahí cuando entré segundos antes. Y no se dirigían hacia adentro. Se dirigían hacia afuera. Algo había salido del edificio justo cuando yo entraba. Pasó a mi lado en la oscuridad. Tropecé hacia atrás, el pánico me subió por la garganta. Salí corriendo de ahí. Una vez afuera, me di la vuelta y miré la puerta abierta. No vi nada, pero sentí, con una certeza aterradora, que algo me observaba desde esa rendija de oscuridad. Con manos temblorosas, logré volver a cerrar la puerta y asegurar la cadena y el candado. De repente, mi radio volvió a la vida con un chirrido de estática. Dije que era una falsa alarma. Volví a mi garita, con el pulso desbocado. Tenía que ver las cámaras. La cámara 4 apuntaba directo a la entrada del edificio C. Rebobiné la grabación de seguridad. La calidad era granulada, en blanco y negro. Vi mi propia figura acercándose. Vi cómo entraba al edificio. La puerta se quedó entreabierta. Contuve la respiración, esperando ver qué o quién había dejado esas huellas. Pasaron 1, 2, 3 minutos. Nada en la grabación. Estaba a punto de adelantar la cinta, pensando que era inútil, cuando ocurrió. De la rendija oscura de la puerta, algo salió. No era una persona. Era como una mancha de distorsión en la imagen, como el calor que se eleva del asfalto en verano, pero oscura, densa. Una ondulación en el aire con forma vagamente humana. Flotó fuera del edificio, deslizándose sobre el suelo sin tocarlo, sin dejar huellas. Y lo peor de todo, no estaba solo. Detrás de él salieron 2, 3, y luego más figuras, una docena o más, todas distorsiones oscuras, silenciosas, fluyendo del edificio como humo en una procesión macabra. Me quedé mirando la pantalla, horrorizado, como el desfile de espectros pasaba frente a la cámara y se dispersaba en la noche, cada uno en una dirección diferente. Entonces, la última figura salió. Era más pequeña que las demás. Se detuvo un momento en el umbral y se giró, como si mirara directamente a la lente de la cámara. Justo en ese instante, el monitor se llenó de estática y un ruido blanco ensordecedor inundó la pequeña garita. Duró 10 segundos que parecieron una eternidad. Cuando la imagen volvió, yo ya estaba saliendo del edificio en la pantalla, cerrando la puerta. El video de los espectros se había corrompido, borrando la evidencia. Esa noche lo entendí. Yo no era un guardia vigilando una fábrica. Era un carcelero. Y sin saberlo, en mi estúpida necesidad de tener razón, les había abierto la puerta. No sé qué eran esas cosas. Espíritus de antiguos trabajadores de hace 60 años o algo mucho más viejo que la propia fábrica. Terminé mi turno sintiendo sus presencias por todo el complejo. Nunca más volví. Dejé que mi supervisor pensara que era un cobarde que se asustó de su propia sombra. Era mejor que intentar explicarle que había liberado a los fantasmas del edificio C. A veces me pregunto a dónde fueron, si ahora vagan por otros pasillos, en otras fábricas, esperando que otro guardia curioso les abra la puerta. Las maquiladoras, con sus turnos interminables y sus pasillos solitarios, guardan más que secretos de producción y planes de logística. Guardan los ecos de las vidas, las fatigas y las tragedias que han pasado por ellas. Las paredes recuerdan. El silencio habla.
Y las sombras, a veces, observan y esperan. Pero estas no son las únicas historias que se esconden en los rincones oscuros del mundo laboral. El verdadero terror, a menudo, no está en castillos lejanos o en bosques embrujados, sino en el lugar al que vas todos los días para ganarte la vida. ¿Has vivido algo paranormal en tu trabajo? ¿Has escuchado un susurro cuando estabas seguro de estar solo, o visto una sombra moverse por el rabillo del ojo? Cuéntame tu historia en los comentarios. Las más escalofriantes podrían ser investigadas y aparecer en un próximo video, porque las historias más aterradoras son siempre las que son reales. Si te gustan estos relatos que exploran el lado oscuro de lo cotidiano, suscríbete y activa la campana para no perderte las crónicas más inquietantes del mundo laboral. Y dale un me gusta a este video si te mantuvo al borde del asiento. Hasta la próxima, y cuidado al apagar la luz de la oficina. Nunca sabes qué puede aparecer en la oscuridad.